¿Alguna vez has sentido que eres una decepción para las personas que más amas? Durante 18 años, viví con esa sensación clavada en el pecho como una daga. Mi propio hijo se avergonzaba de mí, y no lo culpo. Cada mañana me veía en el espejo, y lo que reflejaba era exactamente lo que él veía. Un hombre de 52 años que parecía haber fracasado en todo lo que había intentado en la vida. Las miradas de desprecio se volvieron parte de mi rutina diaria. Cuando llegaba a recogerlo al colegio con mi viejo Volkswagen del 98, lleno de abolladuras y con el escape haciendo más ruido que un tractor, veía cómo él agachaba la cabeza y caminaba rápido hacia el auto, esperando que ninguno de sus amigos lo viera. Sus compañeros llegaban en camionetas último modelo, con padres vestidos de traje que olían a éxito y confianza. Yo llegaba con mi camisa desgastada, mis zapatos gastados y esa expresión de derrota que no podía ocultar por más que lo intentara. Durante años escuché sus conversaciones telefónicas con sus amigos, donde inventaba excusas para no invitarlos a casa. Mi papá está trabajando, decía, cuando en realidad sabía que yo estaba en el sofá viendo televisión, porque una vez más había perdido otro trabajo. Lo veía mentir sobre mi profesión, crear historias elaboradas sobre un padre exitoso que solo existía en su imaginación. Y cada mentira era como una bofetada que me recordaba lo mucho que había fallado como padre y como hombre. El punto de quiebre llegó el día de su graduación de preparatoria. Mientras todos los padres tomaban fotos orgullosos de sus hijos, yo me mantuve en la última fila, tratando de pasar desapercibido con mi único traje, que ya tenía más de 10 años y me quedaba mal. Cuando el director pidió que los padres se acercaran para la foto grupal, vi cómo mi hijo me buscó con la mirada y por un segundo pensé que me iba a llamar, pero en lugar de eso, desvió la vista y se quedó parado solo. Esa noche, cuando llegamos a casa en silencio, me dijo las palabras que jamás olvidaré. Papá, a veces pienso que mi vida sería más fácil si simplemente no tuviera padre. Esas palabras se clavaron en mi alma como cuchillos. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en la cama, pensando en todos los momentos en que había visto la vergüenza en sus ojos, en todas las veces que había fingido no conocerme en público, en todas las oportunidades perdidas de ser el padre que él merecía. Me levanté a las 3 de la madrugada, me senté frente a la computadora y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Porque lo que mi hijo no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que durante todos esos años de aparente fracaso, yo había estado construyendo algo en secreto, algo que estaba a punto de explotar de una manera que ninguno de nosotros podía imaginar. Pero antes de contarte sobre esa noche que cambió todo, necesitas entender exactamente qué tan profundo era el abismo entre mi hijo y yo. Para entender realmente qué tan profunda era la herida entre mi hijo y yo, necesitas conocer los momentos exactos que nos fueron separando, uno por uno, como gotas de veneno que lentamente envenenaron nuestra relación padre-hijo. No fueron solo las miradas de vergüenza o las mentiras sobre mi trabajo. Fueron esos pequeños momentos cotidianos que se acumularon como una montaña de resentimiento que parecía imposible de escalar. Recuerdo vívidamente el día que cumplió 15 años. Había ahorrado durante meses para comprarle una bicicleta. No la mejor del mercado, pero era lo que podía permitirme. Cuando la vio, su primera reacción no fue de alegría, sino de decepción. ¿En serio, papá? ¿Una bicicleta usada? Sus amigos recibían iPhones, laptops, incluso algunos ya tenían auto propio. Yo le había dado una bicicleta de segunda mano que había encontrado en un mercado de pulgas y había reparado yo mismo durante las noches. Esa noche lo escuché hablando por teléfono con su mejor amigo. Mi papá es tan patético, hermano. No puede ni comprarme algo decente para mi cumpleaños. Las cenas familiares se convirtieron en campos de batalla silenciosos. Él comía rápido, con la vista clavada en su plato, respondiendo con monosílabos cuando yo intentaba iniciar una conversación. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Tienes tarea? Sí. ¿Necesitas ayuda con algo? No. Y así, día tras día, la distancia entre nosotros crecía como un abismo que parecía imposible de cruzar. Yo veía cómo otros padres hablaban con sus hijos sobre sus sueños, sus metas, sus problemas, mientras que mi hijo y yo éramos dos extraños viviendo bajo el mismo techo. El dinero era siempre el elefante en la habitación. Cuando sus amigos planeaban salidas al cine, a restaurantes o viajes de fin de semana, él inventaba excusas para no ir porque sabía que yo no podía costear esos lujos. Lo veía quedarse en casa los fines de semana, mientras sus compañeros publicaban fotos en redes sociales de sus aventuras, y yo me sentía como el peor padre del mundo por no poder darle esas experiencias que todo adolescente merece vivir. Pero el momento que realmente me quebró por dentro fue cuando tenía 17 años. Había conseguido un trabajo de medio tiempo en una pizzería, y una tarde llegué temprano a casa y lo encontré llorando en su cuarto.
Cuando le pregunté qué pasaba, me confesó entre lágrimas que había rechazado una beca parcial para estudiar en una universidad privada, porque sabía que yo no podría cubrir el resto de los gastos. No quiero ser una carga más para ti, papá. Ya tienes suficientes problemas. Esas palabras me destrozaron, porque me di cuenta de que mi hijo estaba limitando sus sueños por mi aparente incapacidad de proveer. Esa noche, mientras él dormía, me quedé despierto hasta el amanecer pensando en todos los sacrificios que él estaba haciendo por mi culpa, en todos los sueños que estaba enterrando porque creía que su padre era un fracasado. Y fue en ese momento de desesperación total cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida, una decisión que cambiaría todo para siempre. Si alguna vez has sentido que has fallado como padre o como madre, escribe "me identifico" en los comentarios, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que realmente significa el sacrificio paternal. Porque mientras mi hijo me veía como un fracasado que no podía ni mantener un trabajo estable, yo llevaba una doble vida que ni en sus pesadillas más salvajes podría haber imaginado. Cada noche, después de que él se iba a dormir avergonzado de tener un padre como yo me sentaba frente a mi vieja computadora y me transformaba en una persona completamente diferente. No era el hombre derrotado que él conocía durante el día. Era un empresario que movía cifras que harían temblar a cualquiera. Todo comenzó hace 12 años, cuando perdí mi trabajo en la fábrica y me quedé sin opciones aparentes. Mientras buscaba empleo desesperadamente durante el día, por las noches me sumergía en el mundo del comercio electrónico y las inversiones digitales. Aprendí sobre criptomonedas cuando nadie sabía ni cómo pronunciar la palabra Bitcoin. Estudié mercados internacionales, dropshipping, marketing digital, todo desde mi cuarto, con la luz apagada para que mi familia no sospechara que estaba despierto. Los primeros años fueron brutales. Invertía cada peso que conseguía de trabajos temporales en mis proyectos secretos. Por eso siempre parecía que no tenía dinero. Mientras mi esposa y mi hijo creían que era irresponsable con las finanzas, yo estaba reinvirtiendo cada ganancia en expandir mi imperio digital. Creé múltiples tiendas online bajo nombres falsos. Desarrollé sistemas de inversión automatizados y poco a poco fui construyendo una red de ingresos pasivos que crecía exponencialmente cada mes. La ironía más cruel era que mientras mi hijo se avergonzaba de mi ropa vieja y mi auto destartalado, yo tenía cuentas bancarias en 3 países diferentes, con cifras que él no podría gastar ni en 10 vidas. Pero mantener esta fachada era fundamental para mi plan. Necesitaba que él creciera con valores reales, que entendiera el valor del trabajo duro, que no se convirtiera en uno de esos niños ricos mimados que desprecian a quienes tienen menos. Cada humillación que soporté fue una inversión en su carácter. Cuando me veía llegar en mi auto viejo, no sabía que en mi garaje secreto, a 20 kilómetros de casa, tenía 3 autos de lujo que valían más que todas las casas de su vecindario juntas. Cuando se avergonzaba de mi ropa gastada, no sabía que tenía un closet lleno de trajes italianos que solo usaba para mis reuniones de negocios internacionales, siempre lejos de casa, siempre en secreto. Las noches más difíciles eran cuando lo escuchaba llorar en su cuarto por no poder tener lo que tenían sus amigos. Yo estaba ahí, del otro lado de la pared, con el poder de cambiar su vida en segundos, pero sabiendo que hacerlo arruinaría todo el propósito de mi sacrificio. Porque esto no era solo sobre dinero, era sobre forjar un hombre de verdad, alguien que valorara las cosas importantes de la vida, alguien que nunca juzgara a otros por su apariencia o su situación económica. Durante 18 años mantuve esta doble identidad perfectamente. De día era el padre fracasado, de noche era el empresario millonario. Tenía 2 teléfonos, 2 identidades, 2 vidas completamente separadas. Mis socios de negocios jamás conocieron mi verdadero nombre, y mi familia jamás supo de mis socios. Era como vivir en 2 mundos paralelos que nunca debían tocarse. Pero todo tiene un límite. Y el mío llegó esa noche cuando mi hijo rechazó la beca universitaria. Ahí me di cuenta de que mi experimento había ido demasiado lejos. Mi hijo estaba sacrificando su futuro por proteger mis sentimientos, y eso era algo que yo no podía permitir. Era hora de que conociera la verdad, pero no de cualquier manera. Había llegado el momento de la revelación, pero tenía que ser de la manera correcta. No podía simplemente llegar y decirle, hijo, soy millonario.
Después de 18 años de mentiras, necesitaba que él descubriera la verdad de una manera que jamás olvidara, de una manera que le enseñara la lección más importante de su vida sobre no juzgar a las personas por las apariencias. La oportunidad perfecta llegó 3 semanas después, cuando él me confesó que había conseguido un trabajo de fin de semana en un supermercado, para ayudar con los gastos de la casa. «Papá, no quiero que te sientas mal, pero necesito ayudar. No podemos seguir así», me dijo con esa madurez que me partió el corazón. Ese mismo día decidí que era hora de terminar con esta farsa de una vez por todas. Esa mañana, como cualquier otro día, me vestí con mi ropa vieja y salí de casa diciéndole que iba a buscar trabajo. Pero en lugar de eso, me dirigí a mi oficina secreta en el centro de la ciudad, me puse uno de mis mejores trajes y llamé a mi contador. «Necesito que prepares un estado de cuenta completo de todas mis inversiones, propiedades y cuentas bancarias. Todo. Y quiero que esté listo esta tarde». Cuando regresé a casa esa noche, actué como siempre. Cenamos en silencio, él se fue a su cuarto a estudiar, y yo me quedé en la sala viendo televisión como el fracasado de siempre. Pero a las 11 de la noche, cuando estaba seguro de que estaba dormido, dejé el folder con todos mis estados de cuenta sobre la mesa de la cocina, junto con una nota que decía: «Para mi hijo, el hombre más valioso que conozco, independientemente de cuánto dinero tenga en el banco». A las 6 de la mañana escuché sus pasos bajando las escaleras para desayunar antes de ir al colegio. Luego escuché el silencio más largo de mi vida. Después, el sonido de papeles cayendo al suelo y finalmente su voz quebrada gritando: «Papá, papá, ven acá ahora mismo». Cuando bajé, lo encontré sentado en el suelo de la cocina, rodeado de documentos, con las lágrimas corriendo por su cara y las manos temblando. En sus manos tenía el estado de cuenta principal. 8 cifras que empezaban con 4. «¿Qué es esto, papá? ¿Qué es esto?», me gritaba entre sollozos. Me senté en el suelo junto a él y por primera vez en 18 años le conté toda la verdad. Le expliqué cada sacrificio, cada humillación que había soportado, cada noche que había trabajado mientras él dormía. Le mostré fotos de mis propiedades, mis autos, mis oficinas. Le expliqué que todo lo que había hecho era para convertirlo en el hombre íntegro que era en ese momento. «Hijo», le dije mientras él lloraba en mis abrazos, «quería que aprendieras que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por su carácter. Quería que fueras humilde, trabajador, empático. Quería que nunca juzgaras a nadie por su apariencia, porque ahora sabes que las apariencias pueden engañar completamente». Ese día mi hijo no fue al colegio. Nos quedamos hablando hasta la madrugada. Me pidió perdón 1000 veces por haberse avergonzado de mí, y yo le pedí perdón por haberlo hecho sufrir tanto. Pero ambos entendimos que esos 18 años de sufrimiento habían forjado algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero. Habían forjado un hombre de verdad. Hoy, 5 años después, mi hijo es el CEO de una de mis empresas. Pero más importante que eso, es un hombre que trata con respeto a cada empleado, desde el conserje hasta el gerente general. Es alguien que jamás juzga a otros por su situación económica, porque sabe que detrás de cada persona hay una historia que no conocemos. La lección más importante que quiero dejarte es esta: nunca juzgues a alguien por lo que ves en la superficie. Esa persona que desprecias por su apariencia, por su trabajo, por su situación, podría estar viviendo una realidad completamente diferente a la que imaginas. Y más importante aún, si eres padre o madre, recuerda que los valores que le enseñes a tus hijos valen más que cualquier herencia material que puedas dejarles. A veces el amor más grande se disfraza de la forma más inesperada. A veces ser el mejor padre significa estar dispuesto a ser visto como el peor. Y a veces la mayor riqueza que puedes darle a tu hijo no está en tu cuenta bancaria, sino en las lecciones que aprende cuando cree que no tienes nada que darle. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propios juicios o sobre la relación con tus hijos, déjame un comentario contándome qué fue lo que más te impactó. Y recuerda, nunca sabes la historia completa de alguien hasta que realmente la conoces.